¿no? Una cantidad de datos, 100 datos, y entonces, y supongamos, ¿no? Tenemos nuestra regla y en cierta forma, si tenemos una escala suficientemente pequeña, podríamos decir que tal vez no exactamente en las 100 veces obtenemos el mismo resultado, sino que esperamos pequeñas variaciones de ese resultado, que es la naturaleza aleatoria de la medida, ¿no? Y bueno, cuando hablamos errores sistemáticos, primero, no tiene nada a ver con los procesos aleatorios, es decir, los errores sistemáticos involucran varias cosas. Uno es capturar la imprecisión de los equipos que estamos utilizando para hacer la medida, de las técnicas que estamos utilizando, y también engloba la falta de conocimiento, ¿verdad? Nuestra falta de conocimiento del proceso físico eh, que em, distingue o modela de donde estamos sacando esa medida física, ¿no? Entonces, para comenzar, un error estadístico, como hablamos, el error estadístico se limita o viene muy ligado con el tamaño de la muestra de donde se realiza la medida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, los procesos cuánticos siguen una estadística de Poisson, que es una estadística de Poisson, si ustedes recuerdan, es la cantidad, por ejemplo, de eventos raros o discretos en una muestra o un espacio continuo. Entonces, si lambda, que es la media en la estadística o en la distribución de Poisson, va tendiendo a valores mayores, o sea, va tendiendo a infinito, la distribución de Poisson va tendiendo a una gaussiana, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un experimento y un experimento de conteo donde tenemos una muy alta estadística, el error o la incerteza o la incertidumbre estadística va muy relacionada con este tamaño de esta muestra y se puede calcular como raíz de n, ¿ok? Error estadístico. Y su incerteza relativa puede ser colocada como uno sobre la raíz de n, ¿no? O sea, y nosotros ya aterrizándolo en el LHC y en lo que concierne al hackathon, la tomada de datos que realiza el LHC, como acabamos de escuchar con Diego, ya lleva una década, ¿no? O sea, los experimentos comenzaron a funcionar en 2010, que fue, digamos, la fase de commissioning, de test de todos los detectores. En 2011 es, digamos, el primer año, a pesar que en 2010 sí se colectaron datos, pero en 2011 fue como el primer año oficial colecta total durante todo, los años, o sea, todos los meses de 2011 dentro del periodo establecido donde se recogieron los datos que años después fueron liberados, que son los que pues se les está entregando a ustedes para hacer el hackathon. Entonces, digamos, el error estadístico para esa muestra, en cierta forma, está definido, está muy ligado con el tamaño de la muestra disponible. Si nosotros queremos reducir errores estadísticos en una medida física, entonces la forma de reducir errores estadísticos es aumentar la cantidad de datos en la muestra donde usted realiza la medida, ¿verdad? Y bueno, eso es exactamente uno de los objetivos del LHC. Primero, una medida no se desea que sea dominada por errores estadísticos y es por eso que colectan 2011, 2012, pasó la primera fase de el primer launch down, el upgrade, luego regresa a 2015, 16, 17, 18, cerró, ¿verdad? Y ahora estamos en el run 3, ¿no? Incrementando la cantidad de datos o coloquialmente se le dice dentro de la colaboración la estadística disponible para el análisis, ¿no? Dos razones, entre mayor estadística, fen- fenómenos o estructuras o grandezas que no habían sido posible observar anteriormente pueden surgir ahora y al mismo tiempo con una gran estadística, dependiendo, claro, del proceso a estudiar, porque
bueno, hay algunos procesos que son más favorables de ocurrir en la naturaleza que otros, como explicó Diego. Entonces, dependiendo del proceso a estudiar, pues puede ser que tengamos mucha mayor estadística en un proceso y entonces el error estadístico disminuya bastante, como también para un otro proceso que sea muy suprimido en la naturaleza, hasta ahora tengamos la estadística suficiente para al menos comenzarlo a observar, ¿no? Entonces, varios parámetros. En relación a las incertezas o la incertidumbre sistemática, pues lo podemos definir de esta manera como lo describe este autor, ¿no? Los efectos sistemáticos es una categoría general en cual se incluyen tanto efectos de ruido o de fondo, usualmente background, de eficiencia, de resolución de energía, de las variaciones del contador en relación a la posición del haz que se hace colisionar, que son los protones, del tiempo muerto, etcétera. Entonces, la incerteza en la estimación de tales efectos sistemáticos es el denominado el error sistemático, la incertidumbre sistemática. Entonces, por ejemplo, pero cuidado, ¿no? Claro, hablamos, las fuentes de errores sistemáticos van muy ligados a esto, ¿no? Efectos dados por el detector, efectos dados por el modelo, efectos dados por la técnica utilizada, pero hay que tener cuidado entre distinguir lo que es un error humano a lo que es incertidumbre. Entonces, por ejemplo, si usted mide un potencial de 12,3 voltios, que debe ser 12,3 voltios, pero lo mide como 12,4 voltios, con un voltímetro que tiene una precisión de 0,1 voltios, entonces esa medida va a estar bien, ¿no? Es decir, 12,4 no es exactamente 12,3, pero está dentro del rango del error, ¿no? Permitido. Incluso si se mide 12,5 voltios. Pero lo que sí deja mucha sospecha es que usted venga y diga que la medida fue de 124 voltios, muy por arriba del error esperado máximo permitido. Y entonces hay que tener cuidado porque a pesar de que usted mide 124 voltios, que desde ya no, cuando uno está haciendo una medida física, no la hace mecánicamente, la hace conociendo, es decir, estudia y va comprendiendo lo que los datos le están mostrando. No se hace mecánicamente. ¿Por qué? Porque sería, por ejemplo, un error adjudicar que hay un error sistemático del aparato porque usted midió 124 voltios en vez de 12,4 o 12,5 voltios, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado de que un error humano no puede ser simplemente camuflajeado como que fuese una incerteza sistemática, ¿no? Entonces, por eso coloco aquí este pequeño fragmento de esto que ocurrió en 2011. No sé si ustedes lo recordarán, pero en 2011, lo voy a leer, la colaboración Ópera produjo la medida de un neutrino, o sea, el tiempo de viaje de un neutrino que va desde el CERN hasta el Gran Sasso, con el cual aparecía hacer ese recorrido en 6 sigma, un tiempo menor que lo que hace la velocidad de la luz. Lo que entonces se dijo en aquel 2000, en 2011 fue que habían medido un neutrino que viajaba a una velocidad mayor que la de la luz, ¿no? Lo cual desató un gran debate. Fue un gran debate, que cómo era posible. Ahí después, ¿verdad? Fue todo mediático, fue bastante. Ahí después, pues la colaboración se retracta, ¿verdad? Es decir, haciendo checks, ¿verdad? Con un experimento cercano que es el Ícaros, descubrieron que la verdad había una gran fuente de error sistemática que era un cable flojo. Bien. Entonces, un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo.
Muy bien, uno realiza una medida en el laboratorio, pero no ciegamente hace la medida y usted calcula los errores, no ciegamente coloca los errores como esto es lo que me dio, esto debe ser. Es decir, claro, usted lo calcula, pero usted entiende lo que está calculando. ¿Tiene sentido eso que está calculando? Ok, si tiene sentido, ha hecho todos los checks, ha hecho todas las validaciones, entonces sí se puede colocar como un error sistemático, ¿no? En física experimental, cuando uno hace un análisis y nos estamos analizando esta gran cantidad de datos, Big Data, hay diferentes fuentes de estas incertezas sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, la imperfección en la simulación, ¿verdad? O en el modelo que usted esté usando, la falta total, y siempre va a ocurrir, ¿no? La falta total de entendimiento del experimento o cada componente, la incerteza en los parámetros involucrados, la incerteza asociada con correcciones y también pueden existir inputs de limitaciones o errores teóricos, ¿no? O sea, incertezas propagadas desde los modelos teóricos que son utilizados a fin de encontrar esa medida física que se está buscando. Entonces, mientras que la incertidumbre estadística es gaussiana y se escala con uno sobre raíz de n, la incertidumbre sistemática no necesariamente sigue esta misma regla, ¿no? Es decir, el cálculo de los errores sistemáticos es más elaborada, es, podríamos decir, más difícil que simplemente calcular el error estadístico, ¿verdad? Porque, o sea, mejorar, que es disminuir los errores sistemáticos, significa tener un mayor entendimiento de toda la técnica, de todo el proceso, de todo el análisis que tal y cual está realizando para mejorar su precisión. Y entonces surge la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se encuentran los errores sistemáticos cuando hace un análisis de altas energías? Entonces, lo primero, eh, pues, es mirar, si podemos decir entre comillas, mirar cualquier efecto que pueda influenciar en ese resultado nominal que está obteniendo. Es decir, nosotros tenemos hints de cuáles pueden ser sus fuentes, cómo comenzamos a cuantificar realmente si las incertezas sistemáticas asociadas de todas estas fuentes. Entonces, algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, dividir sus datos, si usted tiene todos sus datos, entonces puede empezar a dividir por periodos, por condiciones, por diferentes categorías y comienza a repetir toda su maquinaria, toda su análisis para cada una de estas divisiones y vuelve a extraer esas medidas físicas. ¿Cuánto está difiriendo de mi resultado nominal? Son compatibles, es decir, podrían ser compatibles dentro de los primeros errores estadísticos, compatibles dentro de los errores estadísticos y comenzamos a calcular entonces errores sistemáticos para cada uno cuando se combinan, está muy bien, o aparece un resultado en una de estas subcategorías que está muy diferente, ¿verdad? De lo que es esperado en las otras dos, por ejemplo. Entonces ahí ya le da una luz roja de que hay que investigar, algo está pasando aquí. Entonces, algunas conocidas fuentes, ¿no? Por ejemplo, errores en factores del análisis como la calibración de energías, las eficiencias, correcciones de algunos inputs externos, como, bueno, ya mencioné de la teoría, ¿no? Es decir, un modelo, la propuesta de modelo puede contener un error, hay que hacer una propagación de errores, error en la temperatura, error en las masas, ¿verdad? Entonces todo eso evaluando condiciones variantes, ¿verdad? Y calcular pues los resultados para cada una. Y también pueden ocurrir no sistemáticos debido a otras fuentes que tal vez uno no sospeche, ¿no? Por ejemplo,
usar una muestra de los datos, como mencionada, y cambiar el criterio de selección de datos que usted había estado utilizando, cuánto varió, cambiar el binning de un histograma. Entonces, recuerda que cuando usted proyecta los datos, si usted proyecta los datos, su variable X y entonces el número de repeticiones, o sea, el número de datos o eventos que cae para los posibles valores de esa variable X y divide ese entonces histograma en ciertos intervalos. Esos intervalos en el que se divide se llama bin. Entonces cambiar el binning del histograma, si ese histograma tenía 10 bin, si cambio mi binning a 20, ¿qué ocurre? Es decir, yo obtuve mi medida física con un histograma de 5 bins. Voy a volver a obtener mi medida física, pero ahora mi histograma va a tener 10 bins. Voy a obtener mi medida física ahora un histograma de 20 bins. Claro, no a ciegas, ¿no? Si mi histograma de 20 bins me da una distribución de eventos muy fluctuante, estoy teniendo demasiada, ¿verdad? Fluctuación estadística, viendo realmente, no voy a poder extraer un buen valor de los datos. Entonces, de nuevo, todo se hace, pero conscientemente, ¿no? No mecánicamente y más. Entonces, por ejemplo, aquí es bien interesante este gráfico porque aquí no sé si se lee, por ejemplo, aquí en rojo, no sé, mi mouse no está funcionando. Aquí bueno, en rojo, ustedes, o se mira la distribución en rojo, viene del lado izquierdo, sube, baja, y luego donde dice no cleaning, viene como un pitoco, ¿no? Como un pitoco así. Y esos son los datos no corregidos. Si nosotros tomamos esos datos no corregidos tal y cual son, como que fuesen la naturaleza, lo que Dios nos mandó, probablemente lo primero que diríamos es que ahí alrededor de 350, un poco antes de 350, 348, por ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una estructura, ahí hay una nueva partícula, ahí hay algo que está ahí. Y quisiéramos extraer una medida utilizando esos datos sin corregir, eh, estaríamos dando un resultado físico incorrecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes leen arriba, ¿no? Esa es la distribución de la energía transversa perdida, ¿no? Es el espectro de energía transversa perdida, pero está contaminado por rayos cósmicos, por efectos del detector o de la máquina, que si nosotros extraemos nuestra medida física de la muestra sin corregir, estaríamos diciendo que es eh, que la naturaleza nos dio ese resultado cuando no es cierto, porque lo que la naturaleza nos da es esa distribución en, ¿qué color es eso? ¿Café? ¿Mostaza? No sé, amarillo. Esa es la verdadera distribución que la naturaleza nos da, pero que hay otros eventos de fondos que fueron introducidos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Limpiar su muestra para el reducir al máximo eventos que no tienen a ver con la señal que usted está persiguiendo, que usted está buscando, es sumamente importante. Claro, si nosotros hacemos una medida y encontramos errores asociados a esa medida, probablemente esos errores serían muy gigantescos, ¿no? Lo que también sería muy sospechoso y nos debería dar ya colocar las antenitas que algo no está bien, que hay algo que corregir. Entonces, para continuar, me gustaría primero hacer un interludio y mencionar algunas propiedades o conceptos estadísticos que son de gran utilidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de datos,
Entonces tenemos un sample, ¿no? Una muestra que tiene uno, 2, n datos. Esos datos pueden ser presentados de una forma no binada, que es lo que está en la izquierda, por ejemplo, y de una forma binada, que es la proyección a través de un histograma, ¿verdad? Donde se ha definido que ese histograma en el eje X se dividan en rangos de cierta anchura, ¿no? Entonces, una visualización binada, una visualización no binada. Con esos datos, por supuesto, podemos calcular su media aritmética, que es la que está aquí justo x barra igual a 1 sobre n de la sumatoria de x y el que está a la par es una media ponderada, que ven que tiene ese n sub j multiplicando a x sub j. Puede también, bueno, el concepto de varianza, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de la serie de datos en relación a su media. La desviación estándar, que es pues la raíz cuadrada de la varianza, es decir, también es una medida pero es una medida de la variación de los puntos, ¿verdad? Individuales en relación a la media. Igualmente, si tuviesen o sea, datos con dos variables, de la misma forma se pueden presentar de la forma no binada, como también de la forma binada, y aquí estaríamos hablando de un histograma en dos dimensiones, ¿verdad? Un binning en eje X, un binning en eje Y, no necesariamente igual, pues como analista usted decide el binning en el que mejor pueda estudiar los datos, ¿no? Y bueno, tenemos también el concepto de la covarianza, que es el grado de la variación conjunta de las dos variables aleatorias, la correlación, ¿verdad? Que usa tanto el input de la varianza como la desviación estándar individual de las dos variables. Y esto que está aquí abajo en la derecha son gráficos de correlación, ¿no? Aquel que tiene correlación cero, que es ρ igual cero, que es como, tiende a ser como un círculo, ¿no? Radiantes afuera. Y los otros tres gráficos que ya se ve que existe una correlación entre las dos variables, particularmente ρ igual a 0.9 y ρ igual a menos 0.9, son variables altamente correlacionadas, que es lo que significa que si usted afecta una de las variables, la otra variable forzosamente también se va a afectar, ¿no? Entonces están correlacionadas. Entonces, cuando uno hace un análisis de datos, eh, uno estudia así la correlación entre esas variables. Por supuesto, la teoría, la física, le dice que variables pueden estar correlacionadas, ¿no? Porque en el detector, como dijo Diego, uno puede medir momento, puede medir energía a través de los calorímetros, pueden reconstruir los trazos y ver, por ejemplo, este trazo uno y este trazo 2 cuando lo reconstruyo. Observo que nacieron de un mismo punto, de un punto en común. Ah, probablemente ese punto común es donde la madre de estos dos trazos decayó, ¿no? Y decae por interacción débil y entonces pues, dio lugar. Entonces, el momento de la madre debe sí estar correlacionado con los momentos de las partículas hijas, ¿no? Y es ahí. Entonces, cuando usted, eh, eh, por ejemplo, estudia entonces la correlación de estas variables y quiere decidir sobre un criterio de selección para limpiar su muestra, eh, busca aquellas variables, en cierto sentido, las variables independientes entre sí, en el cual cuando usted aplica un criterio de selección en una de ellas, limpia la muestra, y aplica el criterio de selección en la otra variable independiente, va limpiando su muestra, pero bien, ¿verdad? Eso le da un mayor conocimiento y entonces un grado de confianza al tratar sus datos. Una cantidad importante a definir es la función de densidad de probabilidad, ¿verdad? La función de densidad de probabilidad o simplemente PDF, más corto se le dice PDF, ¿verdad?
describe la probabilidad relativa según la cual una variable aleatoria tomará un cierto valor. Entonces, nuestro framework, estamos hablando de partículas subatómicas. Entonces, o sea, nuestra teoría que nos cobija es pues, la mecánica cuántica, ¿verdad? Tal. Entonces, inherentemente, los datos que nosotros estamos observando nacen intrínsecamente como variables aleatorias porque se rigen bajo la teoría probabilística, ¿no? Entonces, cuando nosotros proyectamos los datos en un histograma, y si usted lo proyecta, datos reales, un histograma, dudo que usted consiga que todos los datos se acumulen en un mismo punto, porque eso sería una certeza absoluta para una variable, ¿no? En un cierto valor. Pero en cambio, lo que usted tiene es una distribución a lo largo de un histograma mostrando, reflejando precisamente este carácter probabilístico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestras variables, como mencionaba ayer Sergio, ¿no? En la tree están las variables, están las ramas de la tree, y las hojas de las ramas, pues son las variables. Su distribución, si nosotros queremos em, eh, modelar su distribución, nosotros proponemos PDF. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad que describe esa distribución? Y menciono PDF en este momento porque es un elemento importante de los challenges que ustedes van a ejecutar, ¿verdad? Porque uno de los challenges es precisamente proponer la función de densidad de probabilidad que describe una cierta variable que se les está pidiendo. Entonces, eh, si por ejemplo, si algunas propiedades de las PDF, si suponemos que una variable se distribuye siguiendo una PDF f de x, el valor esperado de esa variable, que es este valor esperado entre los brackets de Dirac igual a mu, igual a la integral de menos infinito a infinito de x de f de x, ¿no? También se define la varianza y bueno, también se puede definir el valor esperado de una función, como se mira aquí abajo. Y estas son algunas de distribuciones comúnmente usadas en High Energy Physics, ¿no? En física de altas energías. Por ejemplo, una distribución binomial para cuando usted propone una PDF, ¿ok? Se está proponiendo una función de densidad de probabilidad que describa cómo se distribuye esa variable aleatoria. Pero usted quiere parametrizar esos datos. Entonces, un estimador es cuál es el valor, si yo ajusto mis datos con esta PDF propuesta, cuál es el valor de los parámetros de esta PDF que mejor producen los datos observados. Es decir, cuál es el valor de los parámetros que más se acerca a la realidad que la naturaleza nos dio. Y es por eso que los estimadores son muy importantes en la física experimental de altas energías o en la física que se hace en el LHC. Porque como físicos analíticas experimentales, nosotros proponemos PDF y entonces, por ende, proponemos likelihood, ¿verdad? Estas funciones likelihood, que entonces lo que estamos diciendo es que vamos a estimar los parámetros de esa PDF propuesta que mejor reproducen los datos que hemos colectado, claro, ya una muestra en el que ha pasado por un proceso de selección, un criterio de selección que nos permita
ver, distinguir o visualmente distinguir entre señal y entre background. ¿Ok? Entonces, tanto nos sirve para estimar quiénes serían los datos de señal, para estimar quiénes son los datos de background y solo así poder extraer los verdaderos candidatos del proceso que nosotros estamos estudiando. ¿No? Entonces, el likelihood, ¿cuál es el mejor resultado o la mejor estimación? Es aquel resultado que maximiza el likelihood. Usualmente, según el paquete que usted está utilizando para analizar, en vez de utilizar la función L directamente, aquí no sé si la miran en la tercera fila, ¿no? Likelihood es igual a P de X sub I punto coma, A, ¿no? Es la multiplicación de las PDFs de los parámetros A que mejor reproducen los datos X sub I colectados. Entonces, maximizar la likelihood eh, o los valores de los parámetros que maximizan la likelihood prácticamente nos está diciendo estos son los mejores parámetros que reproducen los datos observados, ¿verdad? O sea, lo que la naturaleza nos da. Y entonces regreso nuevamente a las incertezas sistemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estimamos errores sistemáticos a partir de una función likelihood propuesta, ¿no? Entonces, en el experimento ideal, es decir, en el experimento ideal donde los datos de señal y los datos de background fuesen totalmente bien conocidos, con propiedades bien conocidas, el procedimiento sería bastante trivial, ¿no? Entonces vean lo que dice ahí, ¿no? L de n mu igual a pi Poisson ni mu de si más bi. Esto es la función de likelihood, es la multiplicación de las PDFs y la PDF que se utilizó para parametrizar este espectro que está aquí a la derecha fue una función de Poisson. Los datos son los NI, el parámetro, por ejemplo, es mu, y SI y BI sería el señal y background que en este experimento ideal conocemos perfectamente, ¿verdad? Entonces, aquí en este escenario hipotético, nuestro trabajo se reduciría a encontrar a MI sin preocuparnos por S ni por B. Pero lo que ocurre realmente, o sea, en la vida real, es que nosotros no sabemos perfectamente a S ni a B, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos nuestra distribución de datos en el espectro, pero entonces S y B, o sea, la señal y background, son afectadas también por errores sistemáticos de las fuentes que ya discutimos, ¿no? Todas las fuentes allá. Entonces, encontrar los parámetros se torna un poco más complicado. ¿Cómo lidiamos entonces con incertezas en un likelihood, ¿no? El approach o el procedimiento usual que se sigue es variar el setup que tenemos, ¿verdad? Nuestra configuración. Obtuvimos nuestro resultado nominal. eh, Correr nuevamente, si podemos decir, correr nuevamente la análisis y observar cuál es la diferencia en el resultado nominal ahora que hice una variación. Esta es una aproximación, sí, un poco ingenua para tomar cuenta de los efectos sistemáticos, pero que lleva en cuenta, sí, la propagación de errores. Entonces, si lo miráramos así resumidamente, sería lo siguiente, ¿no? Uno realiza la medida nominal, física nominal, utilizando el método de inferencia que guste. Vaya, likelihood es un estimador, podría ser ese, ¿no? Utilizando una función likelihood, por ejemplo, está parametrizando su espectro de masa invariante. eh, propone una PDF y entonces ajusta los datos con esa PDF propuesta
El mejor resultado es aquel que maximiza su likelihood. Viene y cambia los settings o el setup de su detector, de su simulación o de su teoría, ¿no? Cambia uno de ellos. Escoge uno de ellos que es parte de su análisis y, por ejemplo, cambia su modelo de señal. Si usted cambia, usted escogió un modelo de señal A y obtuvo su medida física. Ok, vamos a variar, vamos a ver cuánto mi resultado es dependiente de ese modelo de señal que escogí. Entonces, en vez de congelo mi modelo nominal, pero ahora voy a parametrizar mis datos con un modelo B alternativo y vuelvo a obtener mi medida física. ¿Cuánto varió uno con otro? Varió mucho, es decir, varió algo irrealista. Hay un error en la implementación, probablemente. Varió, ok, varió, los resultados no parecen tan alejados, es decir, tomo los dos resultados, hago la diferencia. Eso ahí es mi asociación de error sistemático, ¿verdad? Debido al modelo de señal. Todo el resto lo dejé igual, solo se varía una cosa por vez. Porque si usted cambia todo al mismo tiempo, pierde el control de quién es el que está causando un efecto en su resultado nominal. Entonces, si todo lo varía al mismo tiempo, no tiene cómo decir este es un error sistemático debido a esta fuente. Entonces, hizo ese primer error sistemático, regresa a su valor nominal y decide entonces ahora voy a hacer un desfasaje en las fracciones de contribución del background, ¿no? Y hace un desfasaje, por ejemplo, más menos 3 sigma, y nuevamente vuelve a repetir su análisis, es decir, vuelve a extraer su resultado nominal 3 y vuelve a compararlo con el default. Esa diferencia es el error sistemático asociado, por ejemplo, a la fracción de background que usted utilizó inicialmente, ¿no? Y así, y todo el resto se quedó igual, ¿no? ¿No? Ahí regresa a su setup original y varía una otra cosa y nuevamente vuelve a sacar el resultado y ver cuánto varía o no, ¿verdad? Esto aquí es un método, es una forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, es redundante, es un ejemplo de un cálculo sistemático real de un ajuste de masa. Precisamente siguiendo la línea del ejemplo de Diego, que era V que va en KKP, tal vez así a simple vista no se nota la diferencia, o tal vez sí. Si ustedes se fijan acá a la izquierda, este es el valor, el modelo nominal, ¿no? Este es un modelo nominal A que parametriza la señal, que parametriza el background. Este está en escala logarítmica para ver también las contribuciones de varias fuentes de background, ¿no? Ese que está en negro es una contribución de un error sistemático, perdón, es una contribución de un background hadrónico, que usualmente es difícil de modelar. Estos del lado izquierdo son de 4 cuerpos. No, no, no. Y aquí se hizo con el modelo nominal A y luego calculamos el sistemático debido a ese modelo de señal, que es lo que está al lado derecho. Entonces, la diferencia es bien sutil, pero si miran con cuidado, no se obtuvo exactamente el mismo resultado. Sí hay diferencias. Por ejemplo, si ustedes miran la línea punteada en morado en el lado izquierdo, que nace en 1 y acaba cerca de 5.3, en la variación, cuando ya se cambió el modelo, si ustedes se fijan, ese background, que es la línea punteada en morado, acaba
o sea, termina en un lugar un tanto diferente. De hecho, acaba en 5.3 ahora y en el default no acababa ahí. O si se fijan en el modelo en naranja del lado izquierdo de nuevo, eh, la forma cae más suavemente en el nominal, en tanto que en el modelo B hace un quiebre en la cola de lo que podría parecer una gaussiana simétrica, más marcado que en el nominal. Entonces, nuevamente, no dio el mismo resultado. Es así que entonces, muy sutil, pero hubieron diferentes resultados, es decir, nuestro modelo de señal usado sí tuvo un impacto en el resultado de nuestra medida física. Es por eso que el mu nominal, mi resultado físico es X, mi mu con esta variación es Y, la incerteza sistemática que asocio es la diferencia. Esto aquí, por ejemplo, es a un modelo de eficiencia. Esto fue creado utilizando Monte Carlo. Tenemos nuestro modelo default en el que elegimos un binning, ¿no? Un binning que aseguramos mínimo 100 eventos por bin en 2 dimensiones. ¿Por acaso esto podría influenciar el resultado físico que estamos obteniendo? Ok, veamos la variación, hagamos un binning mucho más granulado y veamos cuál es la diferencia en eso, ahora obteniendo la medida física utilizando este modelo más granulado de eficiencia. Cambió, ok, fue pequeño, fue muy grande. El error sistemático sería la diferencia entre ambos. Una vez que usted explora e identifica todas las fuentes posibles que pudieran afectar su medida física, entonces de errores sistemáticos, el, er- eh, es decir, usted no va, o sea, el error sistemático que usted presenta en su medida es una, ¿no? Y ese uno es la raíz cuadrada de la suma en cuadratura de todas esas fuentes de error sistemático, es decir, los combina y solo ofrece una única medida, ¿no? Y es así que ese error se muestra, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Mu igual al valor default más menos el error estadístico, que como hablamos es o sea, es su naturaleza, es dado por el proceso aleatorio y muy ligado al tamaño de la muestra utilizada, más menos el error sistemático, donde en dado hipotético 5 sería la suma en cuadratura de todas las fuentes que fueron pues consideradas. ¿Está bien? Por ejemplo, esta medida que estoy colocando aquí, me la inventé, desde ya les digo, es una medida que está dominada por un error sistemático, es decir, el error sistemático es mayor que el error estadístico. ¿Qué es lo que desearíamos en el futuro? Mejorar nuestro control sobre el análisis de modo a reducir más ese error sistemático, ¿no? Y esta tabla aquí es un ejemplo también de KKP, de una tabla real de errores sistemáticos calculados para la medida ACP. Entonces, aquí en la primera fila, tal vez no se mira muy mal, tenemos el error estadístico, por ejemplo, para varias resonancias. Y en la simetría CP. Entonces el error estadístico es 8.7 para el primero, 14.9 para el segundo, y así va, ¿no? Hasta el error estadístico de 43.6 para el último, que es phi. Y luego se comenzaron a considerar todas las posibles fuentes de errores sistemáticos, debido al ajuste de masa, debido al modelo de eficiencia en el cual se utiliza datos simulados, debido al modelo de background, debido al modelo que se utilizó para encontrar esas resonancias. No hay necesidad de entender cada una de ellas, pero eso, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando sumamos en cuadratura todas estas fuentes en la primera columna, vemos que la suma en cuadratura de estas fuentes sistemáticas es 4.51, que resultó ser menor
que el error estadístico, ¿verdad? Igual para la segunda columna, se suman todas estas fuentes en cuadratura que fue menor que el error estadístico y de hecho para todas fue menor que el error estadístico. Entonces, este fue una medida física que aún es limitada por la estadística, porque o sea, el error estadística es mayor que los errores sistemáticos. De hecho, esto fue hecho con los datos de 2011 y 2012. Entonces, la actualización de esta medida de ACP con 2000, el RON 2, que es 2015, 16, 17 y 18, está en proceso ahora, donde ese error estadístico ha disminuido definitivamente. Y bueno, los errores sistemáticos aún no han sido calculados porque, como vimos, calcular los errores sistemáticos es prácticamente hacer su análisis n veces. ¿Cuántas veces se repitió el análisis cada una de estas filas que aparecen en esta tabla, ¿no? Y bueno, algunos comentarios finales. Entonces, las incertezas sistemáticas requieren un trabajo duro, es decir, no es tan simple, es decir, que requiere un mejor entendimiento, pueden ser muy sutiles y pueden tocar cualquier aspecto de un análisis. Las incertezas sistemáticas automáticamente disminuyen con la adición de más datos. La reducción de los errores sistemáticos requiere expertise o mayor conocimiento del detector, de la reconstrucción, de la propia análisis e incluso de la teoría. Entonces, únicamente esto aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No, no.